El mundo de los sueños es, sin lugar a duda, una fuente inagotable de preguntas sin respuesta. Todos soñamos, incluso aquellos que, como yo, pues no recordamos haber soñado. Y sin embargo, a pesar de esto, la ciencia aún no tiene una respuesta clara y definitiva a la pregunta ¿por qué soñamos? Casualidad o no, mientras preparábamos este programa, un amigo bastante cercano me escribió preocupado, diciéndome directamente que se iba a volver loco. Lleva más de 15 días levantándose agotado a causa de sus sueños. Y no es ninguna tontería, ya que soñar puede llegar a ser agotador, especialmente si se trata de sueños muy intensos o, bueno, pues con una carga emocional bastante importante. Y la causa de este agotamiento podríamos encontrarla en el conocido como modelo de activación, una teoría propuesta dentro del mundo de la investigación de los sueños y que se ha ido construyendo desde los años 90. Básicamente propone que, para poder recordar el sueño, este debe verse interrumpido por breves momentos en los que, al menos parcialmente, nos despertamos y esto permitiría transferir lo que estamos soñando a la memoria, gracias a lo cual podemos recordar lo que hemos soñado al despertar. Aunque se trata de un modelo todavía en desarrollo, parece encajar bastante bien con muchos datos experimentales y quizás podría explicar por qué se suele tener la sensación de que dormimos de forma más reparadora y profunda cuando dormimos del tirón y, entre comillas, no soñamos, o, como decíamos, ¿no? Mejor dicho, no recordamos lo que hemos soñado. La cosa puede ponerse mucho más complicada si entramos en fenómenos propios del mundo de los sueños, de los que poco se sabe más allá de que suceden. Pesadillas, terroríficas parálisis del sueño de las que hemos hablado ya aquí en muchas ocasiones, o también el fenómeno, el increíble fenómeno de los sueños lúcidos. Un campo de estudio apasionante que nos incumbe a todos, porque, como decíamos, todos los días, a diario, nos sumergimos de lleno en el mundo de los sueños sin saber apenas nada de lo que sucede en ese universo onírico en el que, por norma general, pasamos una gran parte de nuestra vida. Desde la antigüedad han sido prácticamente una herramienta mágica para adivinar el futuro u obtener respuestas a los problemas que nos afectan. Terreno abonado también para interpretaciones, vamos a decirlo así, espirituales. Pero, ¿qué sabemos realmente de los sueños? Hoy vamos a tratar de responder a algunas preguntas y descubrir más de un tema verdaderamente apasionante. Además, en la segunda parte estrenaremos sección con nuestro nuevo compañero, el periodista Álvaro Anula, y en ese momento vamos a descubrir algunos lugares muy vinculados con los sueños aquí en nuestra región, en Castilla-La Mancha, que además dan fe de la importancia del asunto para diferentes culturas en el pasado. Así que, si os parece, es el menú que hemos preparado para esta semana y es buen momento de arrancar el programa. Pues como ya adelantábamos en la introducción, esta semana en El Dragón Invisible volvemos a uno de esos temas que llevábamos tiempo sin abordar, y menos desde todas las facetas o perspectivas que pretendemos hacerlo esta semana. Vamos a hablar del mundo de los sueños, de por qué soñamos, qué funciones puede tener, también qué consecuencias pueden derivar de la falta de sueño a nivel físico, a nivel mental y sobre todo de algunos fenómenos bastante curiosos que se dan en el mundo de los sueños mientras dormimos, desde los sueños lúcidos, que ya han tenido protagonismo en este programa en alguna ocasión, hasta las temidas y terribles parálisis del sueño. Y para abordar todas esas cuestiones, pues tenemos el lujo y el placer de recibir aquí en el programa al doctor Pablo
Barretxeguren. Él es científico, estudió bioquímica en su Zaragoza natal, investigó durante un año en la Universidad de Cambridge, realizó un máster y una tesis doctoral sobre neurociencias en la Universidad de Barcelona, y lo cierto es que más allá de toda esa formación y trayectoria académica, también ha cultivado con bastante acierto todo lo que tiene que ver con la divulgación científica. Por ejemplo, en los escenarios, con ese proyecto de Big Bang Ciencia, ¿no?, que trataba de acercar el mundo de la ciencia de una forma sencilla, agradable y simpática, o por ejemplo en proyectos que aquí en El Dragón admiramos, como en el programa El Cazador de Cerebros, donde ha sido guionista. Actualmente trabaja como escritor para diferentes medios y hoy viene a presentarnos su último trabajo, el libro ¿Por qué soñamos?, y otras grandes preguntas sobre dormir y el sueño. Un viaje por todo lo que ocurre mientras dormimos y su importancia para nuestra salud, editado por Plataforma Actual. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido al Dragón Invisible. Hola, ¿qué tal? Pues aquí con un poquito de sueño, pero bien. Es lo que toca, ¿no? Es lo que se presta. Habría que ver si esa falta de sueño, o mejor dicho, esas ganas de dormir, pues lo provocan microsueños durante las fases, cansancio, en fin, todas esas cuestiones que tú analizas al detalle y con un lenguaje súper accesible en este libro. Repetimos, ¿por qué soñamos? Pero me gustaría preguntarte, Pablo, antes de comenzar con las preguntas más canónicas en lo que respecta al mundo del sueño. Habría que diferenciar entre sueño y dormir, cosa que en nuestro idioma se mezcla mucho. Pero si no me equivoco, el germen o uno de los gérmenes de este libro tiene que ver con una etapa en Londres bastante complicada y una experiencia bastante curiosa, ¿verdad? Sí, cuando yo estaba estudiando el máster de comunicación científica en Londres, pues en esa época yo siempre como que he sido muy, muy soñador, pero empecé a tener como sueños muy, muy, muy vívidos y me empecé a preguntar, me acordé del concepto este de sueños lúcidos y me empecé a interesar. Sueños lúcidos son aquellos sueños en los cuales estás soñando, pero sabes que te despiertas dentro del sueño, eres consciente de que estás soñando. Practiqué alguna de las cosas que decían en internet y conseguí tener una experiencia de sueño lúcido. La verdad que es una experiencia como muy vivida, ¿no? Yo, por ejemplo, de hecho, una cosa que pasa en los sueños lúcidos, que es muy frecuente, es tener cierto control en el sueño, ¿no? Poder cambiar cosas del sueño. Yo hice desaparecer unos ladrillos y tal. Y fue una experiencia muy interesante, pero me encontré con que si investigaba más sobre el tema, era muy difícil saber si lo que yo encontraba en internet era, digamos, riguroso o no. Y eso contrastaba con el hecho, me fui a las fuentes originales, sacadas, y sí que hay mucha información. Entonces dije, pues ya está, aquí hay que hacer algo de divulgación para hablar de estos temas, pero desde el rigor, y de ahí viene un poquillo. Pues luego hablaremos precisamente de los sueños lúcidos desde el punto de vista más riguroso, porque sin duda probablemente sea uno de los fenómenos del sueño que más se presta precisamente a interpretaciones más o menos espirituales que puedan derivar en ciertas ideas pseudocientíficas. Pero después llegaremos a ese punto, porque, como digo, desde el propio lenguaje, en castellano como tal, ya nos encontramos ciertas trabas, ¿no? Entre comillas, que me entiendan los oyentes, entre lo que es dormir, entre lo que es soñar. Sí. Yo quería preguntarte de primeras, ¿qué es un sueño? Porque, claro, mucha gente, y te lo habrás encontrado, aquello de, oye, pues yo no sueño. Una cosa es que lo recuerdes y otra cosa que sueñes. Por eso, ¿qué es un sueño? Vamos por lo básico. Claro, lo básico. Sí, son cosas distintas, dormir y soñar. Siempre soñamos cuando estamos dormidos, pero no siempre que estamos dormidos soñamos. Y un sueño se define como una experiencia sensorial, es una alucinación sensorial. Eso implica que nosotros percibimos algo que no existe. Entonces, es igual de sueño cuando estás dormido y tienes como una sensación, pues como que has escuchado un ruido o un fogonazo o un pequeño destello de luz, cosas muy, muy sencillas. O también son sueños lo que popularmente entendemos como sueños, ¿no? Experiencias que son alucinaciones, porque son experiencias sensoriales ficticias, no están ocurriendo en realidad, muy complejas. ¿Qué ocurre? Que nosotros, es verdad que en líneas generales asociamos sueño a las cosas del mundo onírico muy avanzado, ¿no? Y quizá
una de las preguntas más difíciles, ¿no? O más complejas de responder, ya no solo en el libro, sino en el ámbito científico y de la investigación, es precisamente la que tú lanzas en el título del libro. ¿Por qué soñamos? ¿Qué función cumple el sueño? Es que es muy difícil porque sí que sabemos con cierta... cuando dormimos hay distintas fases del sueño. Esto es un concepto muy, muy conocido. Y los sueños vívidos, los complejos, siempre se producen dentro de lo que se llama la fase REM. Entonces sí que sabemos la importancia que tiene la fase REM para determinados procesos en el cerebro. Sobre todo son procesos de formación cerebral. Esto lo sabemos, por ejemplo, porque cuanto más jóvenes somos, cuando dormimos, no solo dormimos más, las necesidades de sueño de un bebé o de un niño o incluso de un adolescente son mayores que las de un adulto. Pero además de todo ese sueño, de todo ese tiempo que pasan dormidos, pasan en proporción más tiempo en fase REM. Y esto es porque esta fase, esto se ha visto en humanos, en animales, es importante para los procesos de desarrollo cerebral. Y además también sabemos, por ejemplo, que son importantes en algunos elementos de la memoria. Por ejemplo, en la memoria emocional. Tú cuando recuerdas, por ejemplo, un cuadro, no solo recuerdas, tienes la información de cómo es el cuadro, ¿no? Imaginémonos las meninas. Eso es, hay una parte de memoria, de estructura, ¿no? Cómo es, pero luego hay un recuerdo emocional, cómo te hace sentir. Y sabemos que en la fase REM es especialmente importante en ese tipo de memoria. Eso sí, pero claro, no toda la fase REM, no durante todo el rato de la fase REM estamos soñando. Y ahí es una pregunta abierta, aunque hay distintas interpretaciones de por qué ocurren estos fenómenos. Una interpretación es que podrían ser simplemente un poco un subproducto de lo que está haciendo el cerebro en ese momento. Porque en ese momento el cerebro, una de las cosas que está haciendo es, como hemos visto, repasar cosas de la memoria. Sobre todo, una de las cosas que hace es repasar la información de memoria que tiene, y sobre todo en temas emocionales. Entonces, quizás es parte de ese proceso, ¿no? Yo en el libro lo menciono como si tú estás cerrando un tablón y caen virutas. Esto me recuerda a la interpretación que hacen algunos neurobiólogos, por ejemplo, de la conciencia, ¿no? Que dicen que es casi como el humo de la hoguera, es decir, una consecuencia de que el cerebro funcione, pues el sueño sería algo parecido, ¿no? Como esa consecuencia de lo que está haciendo en ese momento. Sí, podría ser. Es verdad que la conciencia... es un término más complejo, sí. Es más complejo y quizás también se puede... O sea, va por ahí. No digo que sea incorrecta esa interpretación, digo que se puede argumentar que la conciencia pues, te puede dar ciertas ventajas de cómo procesas la información, ¿no? Al ser autoconsciente. Pero sí, va por ahí, porque, claro, es que no está muy claro. Es verdad que eso, yo en el libro pues rebato toda esta idea que no es que tengan un significado trascendente, ni nada de eso, ¿no? Yo en el libro soy un poco zafio, no se entiende muy bien, ¿no? Si tú... que tú vayas al baño y al ir al baño cagues y tu mierda flote, eso es verdad que tiene una implicación fisiológica, te está dando información de algo que está pasando en tu cuerpo, pero no significa que te tengas que apuntar a clases de natación. La interpretación de sueños Pues, aquí quedaría ya en un terreno bastante delicado. Claro, sí que te puede dar información, sobre todo en casos muy puntuales. Por ejemplo, pesadilla, las personas con trastorno de estrés postraumático, uno de los síntomas que tienen es pesadillas recurrentes, de alguna manera vinculadas al trauma. O sea, que a veces te pueden dar información de, digamos, lo que está rumiando el cerebro. Ajá. Pero otras veces puede ser completamente casualidad y luego tú te montas la película. Algo totalmente azaroso. Y quizá otro de los mitos, entre comillas, que rompes, además dedicas el primer capítulo del libro a esa cuestión, es, entre comillas, ¿no? Si se puede morir, no de sueño, pero sí de falta de sueño. ¿Cuánto podemos estar sin dormir? Mejor estar sin dormir lo mínimo posible, pero el récord está... Bueno, hace poco un streamer se supone que estuvo más tiempo y se supone que estuvo 12 horas. Pero el récord oficial, y no va a haber más récord, porque además no se apunta por temas de seguridad, está en 11 días y 25 minutos.
que lo hizo un chaval, Randy Gardner, en los años 60. Es verdad que además se trata esta de una cuestión o la respuesta compleja de desarrollar, porque incluso tú hablas de este experimento, entre comillas, pues de dos chavales, ¿no? Que es verdad que tuvo finalmente el apoyo de varios investigadores, el de Randy Gardner y su compañero, pero claro, un estudio que como tal no fue absolutamente riguroso y metódico, y claro, tampoco puedes tener a muchas personas sometiéndolas a dormir, a no ser que sea bajo tortura, que sea hecho, y ver cuánto aguanta. No es una respuesta compleja. Es difícil. El experimento que los chavales, Randy y su amigo, hicieron, a ver, metodológicamente a día de hoy no vale mucho. Tenemos información, aparte de esto, sí que hay, por ejemplo, estudios de tener a voluntarios de unos pocos días sin dormir o, por ejemplo, bastantes días durmiendo muy poco. Y luego en animales, por ejemplo, en moscas y en ratones, se ha hecho algunos estudios de ver qué ocurre si no duermen. Y, por ejemplo, en animales hace muy poquito se publicó y se mueren, pero, por ejemplo, no está claro de qué. Y en adultos yo lo que digo un poco es que en verdad da igual, porque lo que sí que está claro es que a largo plazo es malísimo dormir menos de lo que necesitas y a corto dormir mal y llegando a extremos de dormir muy poco es que es completamente devastador para el rendimiento de todo. A nivel físico y mental, sus consecuencias son terribles. Tú las describes, ¿no? En el libro, en base a determinadas investigaciones y demás. Pero ¿cuáles serían así las más llamativas? Aunque yo creo que, por desgracia, porque luego en otro capítulo hablas del insomnio y estas cosas, últimamente parece que dormimos muy mal. Digo que, por desgracia, más o menos podemos imaginarlas porque muchos las habremos sufrido en alguna etapa de nuestra vida. Sí, hay que diferenciar entre las que serían como a corto plazo, que son un poquito las que si duermes luego, o sea, si duermes, pero por cierto, si duermes mal, por ejemplo, entre semana, no recuperas suficiente sueño con dormir el fin de semana. O sea, la recuperación puede ser varios días, ¿no? Pero bueno, las que digamos que si duermes mal una época y luego te pones a dormir bien, te recuperas. Y las de a largo plazo. A largo plazo, las personas que crónicamente tienen falta de sueño, duermen mal o sueño de mala calidad, tienen peor expectativa en muchas cosas. Sobre todo, por ejemplo, es más probable que desarrollen algún tipo de problema cardiovascular, por mencionar alguno más llamativo y además importante. Y, por ejemplo, a corto es completamente devastador, pues temas como la atención, la memoria, el rendimiento deportivo también cae. Entonces, es que estás hecho, o sea, en verdad queremos funcionar al 100%, esta cultura que hay de estar, de ir a sí, además, dormir, trabajar. Me parece un mensaje importante porque tú también lo reseñas en el libro, ¿no? Esto que ahora tanto se está poniendo entre determinadas comunidades que en muchas ocasiones roza lo sectario, ¿no? De aprovechar el tiempo, de dormir lo mínimo, de dormir 2-3 horas para madrugar y hacer muchas cosas, pues ojo, cuidado. No, es una estupidez completa. Aparte, no es ya que estés con peor rendimiento, sino que hay que no te puedes dar cuenta, como que, por ejemplo, la toma de decisiones es peor. Eso se ha estudiado mucho. Nosotros tomamos una decisión, evaluamos la relación riesgo-beneficio, ¿no? En plan de, si hago esto, voy a ganar esto, pero me arriesgo a esto. Entonces se ha visto que si no estás descansando adecuadamente, priorizas demasiado el beneficio frente al riesgo, lo cual es una evaluación incorrecta. Y, irónicamente, es una evaluación que, por ejemplo, nos ocurre cuando somos adolescentes, porque todavía el cerebro no ha madurado. Entonces, dormir poco, entre otras consecuencias, te vuelve un adolescente en la toma de decisiones, luego también tiene muchos impactos en el humor, en la salud mental. Sí, muy mal. O sea, en verdad no es buen plan. No es buen plan, desde luego. Vamos, No. si te parece, a hablar de otra cuestión que ya adelantabas de alguna manera para hacerlo en profundidad, y es algo que, al menos a nivel subjetivo, a todos nos produce miedo o nos puede llegar a producir cierta angustia o cierto terror, que son las pesadillas, porque además parece que estadísticamente, vamos a decir, los sueños que nos provocan sensaciones o emociones negativas de desasosiego, angustia,
se producen más que los contrarios. ¿Qué es una pesadilla? Y quizá la pregunta más interesante de responder, ¿qué función puede tener en nuestro cuerpo, en nuestra mente? Bueno, el dato que has mencionado, por cierto, el de que es más frecuente tener sueños negativos que positivos, a mí me flipó. Es que es increíble, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo tampoco lo sabía y cuando lo he leído digo, ostras. Sí, es verdad que a lo mejor dentro de ese cupo no están todo lo que popularmente clasificaríamos como pesadilla. También Claro, entrarían claro. a lo mejor sueños un poco estresantes. Pero la definición de pesadilla es complicada porque no hay una estándar. Digamos, o sea, popularmente es lo que entendemos por pesadilla, ¿no? Una experiencia onírica donde se produce, y sí que si nos ponemos un poco técnico, pues se producen una serie de indicadores de estrés, de estar pasando un mal rato, ¿no? Y si ya medimos ciertas cosas en el cerebro, pues está muy claro, ¿no? Que se produce una activación de determinadas áreas del cerebro relacionadas con el estrés. ¿Por qué tenemos pesadillas? A eso iba. Pasa un poco como con los sueños, no está tan claro. Lo que he comentado al principio es que una teoría era que el cerebro se forzara a tener pesadillas para entrenarse contra los miedos, ¿no? Como esta idea de si enfrentas tus miedos, los superas, ¿no? Como que el cerebro lo hiciera automáticamente. El cerebro un poco coaching ahí, ¿no? Sí, pues el cerebro coach. Porque se ha visto que no. De hecho, las pesadillas tienen un impacto muy negativo en la salud mental. De hecho, no solemos tener recurrentemente, porque está comprobado que al día después de tener una pesadilla, algunas de nuestras funciones cognitivas están deterioradas ese día, estamos más flojos, sobre todo en temas emocionales. Pero el problema muy grave es cuando es recurrente. Por ejemplo, lo mismo, las personas que tienen un evento traumático que les genera un trastorno de estrés postraumático, uno de los síntomas es que tienen pesadillas recurrentes relacionadas sobre eso. Y esas pesadillas, como les deterioran el estado anímico y en general la salud mental, pues el problema se agrava. Y una de las cosas que se trabaja es intentar un poco que tengan menos pesadillas. Entonces, quizás son simplemente aunque esto es una hipótesis, una forma de sangrado onírico, digamos, ¿no? De tú has tenido un momento en estos casos. Y en líneas generales, pues un poquito como lo que hablábamos, hay que entender que a lo mejor son simplemente consecuencia de que el cerebro está procesando cosas y en nuestra cabeza también hay que procesar recuerdos emocionales que tienen emociones negativas. Y a lo mejor, pues eso a veces pues da que tengamos pesadillas, desgraciadamente. Y algo que creo que da mucho más miedo, o desde luego produce más angustia, sobre todo si te pasa por primera vez y no eres muy, muy consciente de lo que está sucediendo a nivel fisiológico, vamos a decirlo así, es la parálisis del sueño, que es otro fenómeno que, insisto, causa mucho terror. Aquí en el programa hemos tenido varias veces, es un fenómeno que hemos analizado precisamente con experiencias de los oyentes y, claro, al mezclar esas alucinaciones que pueden llegar a ser visuales con la parálisis total, pues insisto, no es una experiencia que al menos por primera vez causa bastante angustia. ¿Qué nos cuenta esto del mundo de los sueños y del cerebro? Pues es un tema complicado el de la parálisis del sueño porque es interesante porque es lo suficientemente poco frecuente como para que sea difícil de estudiar, pero es lo suficientemente frecuente como para que te puedas encontrar con cierta facilidad personas que lo vivan y que estén en el ideario colectivo. O sea, se puede encontrar muchas referencias históricas a la parálisis del sueño. Bueno, las personas en parálisis del sueño están dormidas, ¿vale? Esto sí que es verdad que hay muy pocos estudios, pero en los que se ha podido estudiar a una persona mientras estaba teniendo una parálisis del sueño, estaban en fase REM, estaban en dormidos y en la fase que asociamos a los sueños vívidos. Una de las quizás hipótesis que hay es quizás el cuerpo como que en parte te despiertas, ¿no? Hay como un poco cruce de cables, pero el problema de estas experiencias, para quien no las conozca, es que en líneas generales son muy desagradables porque puede haber desde alucinaciones, o sea, no te puedes mover, de ahí la sensación de parálisis de sueño,
que eso probablemente podría tener que ver con el hecho de que en la fase de sueño que aparecen, el cuerpo está completamente relajado. Entre otras Entonces, claro, cosas, si tú intentas, si no me digamos, equivoco, para no reproducir muscularmente pues la actividad, ¿no? O lo que estés haciendo en sueños, digamos, entre otras cosas. sí, exacto. Entonces, toda la musculatura voluntaria está desactivada porque si no, efectivamente, le podrías dar golpe. Ya está, te Claro. moverías. Entonces, en la parálisis de sueño, quizás ocurre que la sensación que tú tienes, como la sensación de intentar moverte, pero no puedes mover el cuerpo, porque claro, el cuerpo está completamente, en teoría, desactivado para moverse, pero al mismo tiempo estás dormido. Entonces eso suele generar como sensaciones de mucha angustia. Muchas descripciones hablan de presión en el pecho. Eso por un lado. Y luego hay otras formas de alucinación que también pueden aparecer junto con esto, que son pues de que tener la sensación de que hay alguien observándote en la habitación, que hay alguien que entra en la habitación, todo además asociado con estrés. Entonces, muy mala experiencia. Claro, siempre está bien, si nos genera estrés, consultar con sanitarios y más allá de eso, la recomendación general que intentemos como quitarles peso. Sí, intentar Eso reconocer que se trata de una parálisis, mantener la calma y sobre todo intentar pues mover un dedo, un párpado o relajarnos, ¿no? Para activar el cuerpo a nivel muscular y que, bueno, pues esa parálisis pase o intentar dormirnos, simplemente dejar que pase, intentar dormirnos Sí. y no asustarnos demasiado. Porque otra de las reflexiones que haces, que me parece interesante al hilo de la parálisis del sueño, es que muchas veces son tan vívidas y son tan terroríficas, tú lo describes de una forma yo creo que muy acertada, que es, entre comillas, estar viendo o estar siendo, insisto, ¿no? Entre muchas comillas, consciente pues de imágenes posibles en el mundo de los sueños, pero no en la realidad. Entonces, es verdad que a lo mejor una persona con determinadas creencias sí que puede asociarlo casi a una vivencia paranormal o de abducción, porque muchas veces son muy vívidas esas parálisis. Sí, de hecho, efectivamente se ha conectado con una posible explicación de gente, ¿no? Que dice, por ejemplo, haber sido abducida. Y claro, la recomendación, más que intentar moverte o no, es intentar simplemente relajarte. Ya está, estar tranquilo que va a pasar. Y una idea importante es desmitificarla. Entenderla como una cosa, como un fenómeno fisiológico, que no hay, o sea, no hay por ejemplo, un demonio que te vaya a atacar ni nada. Y de hecho, esto se ha estudiado y en las personas que se asocia culturalmente con experiencias místicas o con espíritus malignos y tal, las personas con mucha más frecuencia tenían, por ejemplo, miedo a morir, que sí simplemente la asociaban mira, esto es una cosa que pasa y ya está, y pasará, ¿no? Es algo biológico, no es algo Cuando el serrín trascendental. Entonces, salta más de la cuenta, digamos, es una parálisis. Remitiéndome a esa... exacto. Hay que intentar, que es lo más... Intentar estar tranquilo, que es obviamente lo más difícil. Sí, sobre todo si es algo muy terrorífico. Pero es verdad que hablábamos precisamente antes, o nos hablabas de, bueno, pues de los efectos mentales, de la falta de sueño, de dormir mal, de ansiedad. Pues uno precisamente, entre comillas, puede ser una consecuencia, una de estas parálisis que muchas veces se asocia pues eso a periodos de estrés, de mucha ansiedad, de un ciclo de sueño poco regular. Pero me gustaría preguntarte, Pablo, casi para terminar, nos quedan apenas unos minutos y quería llegar precisamente a este bloque con el que empezábamos al inicio, con el que fue un poco también esa experiencia detonante para todo este trabajo que se refleja en el libro Porque soñamos, y es el mundo de los sueños lúcidos. Aquí hemos hablado en alguna ocasión de esa cuestión, pero es verdad que sigue siendo, para el que es ajeno un poco al concepto o al mundo de los sueños, sigue soñando como algo muy fantasioso, muy tal. Y bueno, quiero decir, se trata de un fenómeno asociado a los sueños, estudiado y reconocido científicamente. Sí, de hecho hay mucho trabajo. Esto me sorprendió. Y es curioso porque es bastante frecuente. Más o menos la mitad de la población, o al menos una vez en la vida, lo ha experimentado. Es verdad que eso es nada, ¿no? Si yo ligo solo una vez en la vida, os diré que habré ligado poco. Pero aunque la mitad de la gente nunca lo experimenta, el 25% más o menos de la población, por lo menos una vez al mes,
de manera natural tiene un sueño lúcido. Y luego hay un pequeño porcentaje de gente que tiene con mucha frecuencia, y esto además se puede hasta cierto punto entrenar. Y esto es como se puede entrenar, y hay gente que es muy buena induciéndose el sueño lúcido, pues se ha podido estudiar mucho en laboratorio. Y es quizá una de las cuestiones más interesantes, también de las más difíciles en la actualidad, pero tú le dedicas un apartado al asunto de los onironautas. Y esto suena como muy de película, pero es verdad, de comunicarse en sueños, porque se está tratando precisamente que el soñador lúcido, cuando se hace consciente dentro de la experiencia onírica, pueda, digamos, en ese momento comunicarse precisamente con el equipo de científicos responsable de la investigación. ¿En qué punto está esa cuestión o qué experimentos hay al respecto? Pues está bastante guapo. Directamente, ¿verdad? Finos científicos. A ver, obviamente no voy a entrar en los detalles de las triquiñuelas técnicas, pero se consigue que la persona, cuando está en el laboratorio, con todo monitorizado, cuando la persona está soñando, usando unos truquillos, consigue enviar el aviso de que se ha despertado dentro del sueño, es decir, que ha empezado a tener un sueño lúcido, y se ha conseguido enviar mensajes al sueño mediante una serie de trucos de estímulos, y el soñador lo percibe dentro del sueño y contesta. Contesta también usando una serie de códigos y trucos musculares y tal. Entonces, sí que se ha conseguido muy rudimentarias enviar información. Con lo cual, se está empezando un poco a trabajar en, digamos, poder explorar desde dentro la experiencia de estar soñando. Es verdad que a veces no coincide lo que recuerda el soñador de haber contestado con lo que han registrado, por ejemplo, los científicos. Pero sí, o sea, es una experiencia completamente fisiológica, digamos. No hay... no es una... Por ejemplo, hay gente que lo confunde con experiencias extracorpóreas, que por cierto, eso también está estudiado en la neurociencia, pero es otro fenómeno completamente distinto. Pues oye, ya que lo has sacado, porque es verdad que a veces, en función de la lucidez o el grado de lucidez de ese sueño, de la experiencia que tenga el soñador lúcido, en un momento dado sí que puede incluso llegar a verse y confundirse con una experiencia extracorpórea. Pero ya que has sacado el tema, y para terminar, y que encaja mucho con este programa, pues oye, ¿qué nos dicen de esas experiencias extracorpóreas los estudios? ¿Y hasta qué punto está vinculado con el mundo de los sueños? No está nada... ese es el punto importante. No está nada vinculado con el mundo de los sueños. Son fenómenos distintos. Por ejemplo, y las experiencias extracorpóreas están muy estudiadas en el sentido de, por ejemplo, se sabe más o menos qué redes neuronales están funcionando de manera anómala cuando el paciente lo experimenta. Por ejemplo, hay el doppelganger, verte a tu doble. Sí. Esto está muy estudiado y hay un tipo de... Estos son lo que se llaman alucinaciones eutoscópicas, que te ves a ti mismo. Y yo es que ahí está grabado, porque están los casos clínicos y puedes ver a la persona, por ejemplo, pacientes con epilepsia, que les están estimulando partes del cerebro para ver dónde está el foco epiléptico, y de repente le tocan una parte y se ve así y ve su cabeza flotando delante. Y cuando apagan ya está, o sea, eso es accidental, no quieren, ¿no? Pero este tipo de casos hay mucha información en plan de, mira, tocamos esta parte del cerebro y ocurrió esto, y esta parte del cerebro está conectada con esto y con esto, y probablemente por eso esta persona tuvo esta alucinación. Hay que entender que el cerebro fabrica constantemente la ilusión de que estamos dentro de nuestro cuerpo. Que estamos dentro, pero eso es una cosa que está trabajando todo el rato el cerebro. Entonces, si se tocan ciertos cables, pues eso se distorsiona, pero no significa que salgamos. Pues Pablo Barretxeguren, autor del libro ¿Por qué soñamos? Y otras grandes preguntas sobre dormir y el sueño, editado por Plataforma Actual, hoy con nosotros aquí en El Dragón Invisible, precisamente para tratar de responder algunas de esas preguntas vinculadas al mundo de los sueños. Son muchas más y desde luego quedan desarrolladas ampliamente y con cantidad de información
en este trabajo que nos ha presentado hoy aquí en el programa. Pablo, lo que decíamos al principio, gracias, enhorabuena por este trabajo y sobre todo, pues oye, que no sea la última vez que podamos escucharte aquí en estos micrófonos contando cosas tan interesantes. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros, ha sido un placer. Continuamos en El Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, en este segundo programa de la temporada. Y lo hacemos con una de nuestras novedades para esta novena temporada del Dragón. Ya lo adelantábamos en el programa de la semana pasada. Se incorporan nuevas voces, nuevos compañeros y por tanto nuevas secciones con las que esperamos disfrutar y aprender, como con todo lo que hacemos aquí en el programa. Una de ellas, por supuesto, tenía que estar dedicada a todo el patrimonio material e inmaterial que da forma a nuestra región, a nuestra comunidad, a Castilla-La Mancha. Y es precisamente la que queremos presentar hoy, porque además, si en el primer bloque hemos hablado del mundo de los sueños, en esta sección dedicada pues, a la Castilla-La Mancha mágica, Castilla-La Mancha de leyenda, vamos a recorrer algunos lugares vinculados al mundo de los sueños aquí, en nuestra región. Pero lo más importante de esta sección, que insisto, nos acompañará durante toda la temporada de forma regular, es presentar al responsable, al periodista Álvaro Anula, director y presentador del podcast Enclaves de Leyenda, que podéis encontrar en iVoox como iVoox Originals, y desde luego uno de los máximos especialistas. Yo sé que esto le sonroja, pero lo digo con toda la razón de ser. Es uno de los máximos especialistas en todo lo que tiene que ver con la España mágica, la España de leyenda y, por supuesto, pues todo ese conocimiento traído aquí en el Dragón a nuestra región, a Castilla-La Mancha. Álvaro Anula, ¿qué tal? Bienvenido al Dragón Invisible. ¿Qué tal, Jesús? Nada, es un placer montarme a lomos de este dragón mágico, de este dragón fantástico, de este dragón invisible. De este dragón que de tu mano va a recorrer, repito, pues como decía, ¿no? Ese patrimonio material por un lado, pero también en muchas ocasiones inmaterial, a través de leyendas, a través de historias, a través de tradiciones, en fin, todo lo que podamos exprimir esa historia mágica de Castilla-La Mancha. Y mira tú por dónde, pues en esta primera intervención, en esta primera sección, pues yo te comentaba, oye, en el primer bloque llevamos una entrevista sobre el mundo de los sueños y bueno, tenías un lugar en mente del que vamos a hablar, que es la Cueva de Montesinos, y ahora veremos por qué, pero tú diste una vuelta de tuerca y dijiste, oye, ¿y por qué no hablamos de todos esos lugares, historias y personajes vinculados al mundo de los sueños aquí en Castilla-La Mancha? Y yo te dije, pues oye, vamos con ello. Así que, Álvaro, si te parece, ¿qué enclaves oníricos, qué lugares vinculados desde la más remota antigüedad con el mundo de los sueños podemos encontrar aquí en nuestra región, en Castilla-La Mancha? Claro, efectivamente, como bien sabes, Jesús, existe una Castilla-La Mancha oculta, por lo menos vedada, o que no es mostrable a todos los ojos, ¿no? Solo aquellos que miran con esa capacidad de asombro puesta a punto, ¿no? Esa capacidad de el que se sorprende, pues finalmente acaba entendiendo, ¿no? Y sin duda, dentro de Castilla-La Mancha encontramos muchos enclaves, muchos lugares donde el ensueño y el sueño van de la mano, donde lo sobrenatural y la magia bien comprendida de vez en cuando hacen acto de presencia, se forman, se muestran de forma manifiesta, ¿no? Y podemos hablar de una auténtica geografía onírica dentro de lo que es la tierra castellano-manchega, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente un lugar que no es muy conocido, pero que sin duda hay que ponerlo en esa situación, hay que ubicarlo en esa geografía mágica de no solo de Castilla-La Mancha, sino de toda España, como puede ser ese castro celtibérico de los Casares. Es un castro celtibérico de los Casares que se encuentra en una población muy pequeñita de la serranía de Cuenca, hablamos de Valdemoro, y sin duda hablar del castro celtibérico de los Casares es hablar de lo que decimos, de esa lucha entre el ensueño y el sueño, ¿no? De un enclave onírico que concretamente
queda marcado por un santuario, o lo que queda de este santuario que encontramos dentro de este yacimiento arqueológico, que no se sabe muy bien a quién pertenecía. Unos dicen que pertenecían a esos misteriosos y enigmáticos Olcades, ese pueblo prerromano, ese pueblo que habitaría en lo que es la provincia de Cuenca y del que sabemos o poco o muy poco, ¿no? Pero sin duda hay que centrarse en ese santuario del yacimiento celtibérico de los Casares. ¿Por qué? Porque en este lugar existen varias hipótesis que todas van encaminadas a eso, a decir que es un lugar vinculado con el sueño, vinculado con lo onírico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los grandes arqueólogos que tenemos en nuestra historia reciente, ¿no?, como es Martín Almagro Gorbea, lo que hace es proponer una teoría que dice que este lugar era un lecho rupestre en el cual se llevaban a cabo esas incubatios, ¿no?, esas prácticas oníricas en las cuales pues se intentaban realizar profecías y vaticinios, sobre todo en momentos claves y en fechas señaladas, ¿no? Y esto es muy llamativo porque esto daría un vuelco a la historia de la arqueología como tal, sobre todo de Castilla-La Mancha. ¿Por qué? Porque sería única en este territorio. Es decir, por ejemplo, conocemos lechos rupestres de incubatio en la zona de Extremadura, el de Ceclavín, que posiblemente es el más conocido. Luego, si vamos a la provincia de Soria, tenemos en la Acrópolis de Tiermes, en la parte superior, también una roca que podría ser dedicada a incubatios, pero aquí en Castilla-La Mancha, sin duda, sería una auténtica revolución en el sentido de que no conocemos una práctica onírica como tal en un lugar concreto, ¿no? Así que posiblemente dentro de ese castro celtibérico de los Casares, ese santuario podría ser, como decimos, un lugar vinculado a esa incubación de sueños. Pero permíteme un apunte, ¿sí? Álvaro, y te dejo continuar porque me ha traído a la mente, mientras te escuchaba, buscaba el programa que en su día, en la temporada 7, concretamente el episodio 22, dedicamos a la incubación de sueños a lo largo de la historia en las diferentes culturas, con un buen amigo común que es Enrique Ramos. Así que, ya que has puesto esto aquí en el mapa, hago ese recordatorio para el que quiera saber más un poco sobre este tema. Pero sigue contándonos, sigue poniendo en el mapa estos sitios. Sí, seguro que Enrique Ramos este lugar lo disfrutaría como nadie. Porque aparte de la incubatio, también existen más teorías. Por ejemplo, hay unos arqueólogos como son Francisco Javier Fernández Nieto y Carmen Alfaro Giner, que proponen también una teoría muy interesante al respecto de este santuario, ¿no?, del castro celtibérico de los Casares, y cuentan que no solo sería un lugar vinculado con lo onírico, sino que irían más allá, porque sería un santuario oracular, mezclado también con un herón. Un herón, para que nos entendamos, es un monumento dedicado a un héroe en concreto, ¿no? Pues posiblemente dentro de ese herón, de ese monumento al héroe desconocido, por llamarlo de alguna manera, se llevaban a cabo oráculos donde el sueño y lo onírico tendrían mucho que decirnos, ¿no? Pero, por ejemplo, también podemos seguir avanzando, ¿no?, y conocer más lugares más allá de este castro celtibérico que encontramos en la Serranía de Cuenca. ¿Por qué? Porque dentro de Castilla-La Mancha encontramos muchos ninfeos, esos lugares, esos enclaves vinculados al culto con las ninfas, ¿no? Esos personajes tan conocidos dentro de la tradición greco-romana, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en los ninfeos se practicaba esa oniromancia, es decir, adivinar el futuro, hacer vaticinios mediante los sueños, y en este caso, en estos santuarios, como digo, se practicaba un tipo de orinomancia muy concreto, oniromancia, que es la oniromancia terapéutica, es decir, lo que se intentaba es, por medio del sueño, intentar encontrar remedios a enfermedades que padecían aquella persona que estaba siendo inducida en el sueño. Es decir, para que nos hagamos una idea, lo que hacían en estos lugares vinculados con el agua, evidentemente las ninfas, como bien sabéis, son seres netamente acuáticos, lo que hacían era algo así como, primero, bañarse en la fuente o en el arroyo de turno, y después entrar en ese trance onírico en el cual lo que se buscaba era acercarse a esas divinidades médicas, pues como podían ser Asclepio, como podían ser Esculapio, o mismamente las mismas ninfas, para que éstas, mediante el sueño, les revelaran esos remedios curativos, esos remedios mágicos y sobre todo también médicos, para de algún modo curar y sanar esas enfermedades, esos males que estaría padeciendo esa persona que está dentro del trance, ¿no? Entonces, esto es muy llamativo porque también hay que tener en cuenta que estos ninfeos también están muy vinculados con antiguas prácticas que se llevaban a cabo en lo que es la Hispania céltica antigua, en lugares acuáticos, como es la hidromancia, es decir, adivinar el futuro mediante el agua. Ya sabéis que el agua siempre ha sido un lugar liminal, ¿no?, donde supuestamente se conectaba el mundo de los dioses con el mundo de los hombres, ¿no? Entonces, bueno, encontramos también esas prácticas oníricas dentro de los ninfeos como, por ejemplo, podemos encontrar uno en las Valeras, en lo que es la provincia de Cuenca, en ese ninfeo de Valeria, que no se sabe muy bien la utilidad que tenía,
pero una de las hipótesis que se trabaja es que posiblemente fuera eso, un enclave vinculado también con la oniromancia. Pero, por ejemplo, también podemos hablar de un ninfeo. Es una especie de ninfeo mausoleo romano que encontramos en la provincia de Toledo, muy cerquita del pueblo de Layos, que está muy virgen en ese sentido, porque todavía merece una investigación bastante pormenorizada, pero posiblemente en ese ninfeo también se llevaban a cabo estas prácticas oraculares mediante sueño. O, por ejemplo, si seguimos avanzando también en la provincia de Toledo, encontramos ese ninfeo de Carranque, ¿no? Que también llama mucho la atención porque es uno de los grandes yacimientos que encontramos no solo en la provincia de Toledo, sino también en lo que es todo el orbe castellano-manchego, ¿no? O sea, sin duda, encontramos muchos enclaves oníricos, muchos lugares donde lo sobrenatural, donde la magia bien comprendida y sobre todo vinculada con el sueño y el ensueño, pues están muy, muy presentes. Y luego, por ejemplo, también podríamos hablar de personajes vinculados con el sueño, ¿no? Como es Lucrecia de León, ¿no? Ese personaje tan vinculado con Toledo, que con esos sueños proféticos prácticamente hizo tambalear el gobierno de Felipe II, ¿no? O sea que la verdad que Castilla-La Mancha da para mucho, porque a fin de cuentas es un sueño viviente. Lo es. Y yo, aunque hay algunos sitios que conocía y tenía en el radar, reconozco que me he quedado sorprendido. Y es lo interesante y lo que buscamos también con esta sección y con todo tu conocimiento al respecto, Álvaro, que es sorprendernos y descubrir nuestra tierra con otros ojos y a través de otros lugares que muchas veces pues no están lo suficientemente puestos en valor. Sí, quizá el último, claro, del que vamos sí, a hablar, porque ya lo adelantaba, ¿no? Y es que aquí, en Castilla-La Mancha, pues casi entre Ciudad Real y Albacete, aunque técnicamente la localizaríamos en la provincia de Albacete, nos encontramos en un paraje natural único, la cueva de Montesinos. Y es que esta cueva fue el escenario de un episodio muy concreto y muy onírico del Quijote, ¿verdad? Sí, efectivamente, la mágica, misteriosa y, por qué no decirlo, fantástica cueva de Montesinos, en Osa de Montiel, muy cerquita también de, valga la redundancia, un lugar mágico como son las lagunas de Ruidera, ¿no? Y sin duda, hablar de la cueva de Montesinos es hablar del Quijote. El Quijote, que por cierto, es una obra onírica por antonomasia, ¿no? Donde no sabes qué es real y qué es sueño, ¿no? De hecho, Alonso Quijano vive prácticamente siempre dentro de su propio sueño. Además, hay una frase muy buena que él dice que es algo así como: el sueño es el alivio de las miserias para quienes las sufren despiertos, ¿no? O sea, que esto ya es una auténtica declaración de intenciones que encontramos dentro de esta obra quijotesca, esta, podemos decir, Biblia de la literatura universal española, ¿no? Y evidentemente dentro del Quijote encontramos episodios oníricos, pues por ejemplo se me viene a la mente el de los cueros de vino en esa venta, ¿no? En la cual Alonso Quijano se enfrenta a unos cueros de vino y porque él piensa que son monstruos, que son gigantes, etcétera, y se enfrenta, pero es curioso porque se enfrenta a ellos estando sonámbulo, y es el momento en el cual pues un trance onírico está también muy vinculado con el protagonista del Quijote, ¿no? El caballero de la triste figura. Pero efectivamente, Jesús, cuando hablamos de episodios oníricos dentro del Quijote, no podemos mencionar otro, que es el de la cueva de Montesinos, ¿no? Este lugar, que sí que es cierto que hoy es un lugar que se puede visitar, hoy está acondicionado, pero en aquella época sí que rezumaba cierto halo de misterio, cierto halo de enigma, en tanto en cuanto para bajar a este lugar habría que tener una cuerda y poder descender poco a poco hasta este lugar, que es básicamente lo que hacen con Alonso Quijano, ¿no? Que le descienden a esta cueva de Montesinos, a las afueras de Osa de Montiel, al lado de las lagunas de Ruidera, y justo en el momento en el cual llega a esa cámara secreta, por llamarlo de algún modo, a esa galería subterránea de la cueva de Montesinos, lo que se encuentra Alonso Quijano es algo que no se esperaba. Básicamente, él entra como una especie de viaje astral, una especie de trance onírico que, según él, dura varios días, realmente dura poco menos que una hora, o sea, es como una especie de siesta que tiene Alonso Quijano ahí abajo en el submundo de Castilla-La Mancha y demás, pero lo que se encuentra en esa cueva de Montesinos es al genius loci, al morador de este lugar, que sería un caballero muy conocido y muy apreciado dentro de la literatura épica como es Montesinos, y él le cuenta que, por ejemplo, historias que existen realmente en la zona, como por ejemplo la historia de la dama Ruidera, también de esa dama Guadiana y de las hijas de la dama de Ruidera, ¿no? Que supuestamente estarían encantadas por Merlín, y esto aparece directamente mencionado en el Quijote, pero esto es una leyenda que posiblemente Cervantes conocía in situ del lugar, porque es cierto
cierto que hay una leyenda fundacional, sobre todo vinculada con las lagunas de Ruidera, que dice algo así como que el mago Merlín se encontraba en esa zona, había unas niñas que no paraban de llorar, el mago Merlín dijo algo así como: os calláis, os convierto en lago. Estas niñas siguieron llorando y efectivamente las convirtió en laguna, efectivamente esas lagunas de Ruidera. Pues esta historia posiblemente la conocía a la perfección Cervantes y, cómo no, la plasmó en ese libro, en ese, podemos decir, en esa Biblia de la literatura universal, donde el sueño, donde lo onírico y donde los trances pues tienen mucho que ver y están mucho a colación. ¡Qué maravilla, Álvaro! La verdad es que, oye, un estreno de sección de lo más interesante, rastreando algunos de esos lugares vinculados desde la antigüedad al mundo de los sueños aquí en Castilla-La Mancha. Así que lo tenemos que dejar aquí, pero ya lo adelantábamos. No será la última vez que viajemos por Castilla-La Mancha buscando estos lugares mágicos, misteriosos, plagados de leyendas, o a estos personajes que tienen mucho que contarnos aquí en El Dragón Invisible de tu mano, Álvaro. Recordamos y recomendamos, como no, tu podcast en Claves de Leyenda, que pueden buscar en iVoox. Y de nuevo, te damos las gracias, compañero. Bienvenido al equipo y un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un placer, otro abrazo para vosotros.